Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les invita a estudiar la segunda carta a Timoteo, parte 1, curso presentado por Carlos Robertson. Vamos a ver aquí en 2 de Timoteo. Pablo está hablando en el primer capítulo sobre los sufrimientos. Pero también Pablo muestra que ese joven Timoteo tenía un buen trasfondo en que su madre, su abuela eran cristianas. Eso siempre es muy bueno cuando una persona tiene familia que son cristianos. Eso le ayuda mucho. Y como él tenía su madre y su abuela, vamos a ver mencionados aquí. Vamos ahora a abrir a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y Pablo siempre comienza, todas sus cartas, comienza con su nombre, Pablo. Y él dice al fin de 2 de Tesalonicenses que él firma todas sus cartas. Entonces Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No tiene que probar eso a Timoteo, pero como quieran, no solamente Timoteo va a recibir esa carta, no solamente Timoteo va a leer esa carta. Y siempre Pablo, no como Pedro no tenía que probar su apostolado, pero Pablo sí, porque como Pablo no andaba con Jesús los 3 años y medio que Jesús era aquí en la tierra predicando, pues entonces muchos no querían recibir a Pablo como apóstol, pero sí era apóstol porque lo vio a Cristo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, es apóstol de tanto fuerza y poder igual como a los otros apóstoles. Y sigue diciendo aquí, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que en Cristo Jesús, esa frase en Cristo, es muy importante. Ya lo hemos visto esa frase en Gálatas 3:27. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya damos cuenta que estar en Cristo es estar fuera de lo malo, estar donde hay protección. Y nos hace recordar del arca y Noé. Los que estaban adentro del arca, pues se salvaron del diluvio. Y los que están en Cristo se salvarán en el fin del mundo, de cuando el mundo se quema. Los cristianos van a tener la esperanza de vida eterna. Y dice a Timoteo, amado hijo. Es hijo espiritual de Pablo, no hijo natural. Misericordia, paz y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí Pablo está mostrándole grandes bendiciones, trayendo bendiciones sobre él. Entonces Pablo en capítulo 1, verso 3, habla que él da gracias a Dios. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Recordamos que Pablo hacía muchas cosas malas. Mataba a cristianos, los echaba en la cárcel, pero lo hacía con buena conciencia. Eso quiere decir que a veces la conciencia no es suficiente, o muestra que nunca es suficiente la conciencia, porque el hombre, si no tiene la palabra de Dios, la pura conciencia no es suficiente, aunque la conciencia es muy buena, pero necesita la palabra de Dios para andar bien. Pablo andaba mal, pero con limpia conciencia, porque pensaba que estaba haciendo bien. Sigue diciendo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo es hombre de oración, igual como nosotros tenemos que ser personas de oración, noche y día. No de vez en cuando, sino Pablo oraba y constantemente. Y él deseaba de ver a ese joven. Fíjese lo que dice en el verso 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ya lo hemos visto en su primera carta, capítulo 1, verso 5, que el fin del propósito era
amor nacido de un corazón limpio. ¿Qué más? ¿Quién se recuerda? ¿Qué más? Había 3 cosas. Fe no fingida. Limpia conciencia. Bueno, una limpia conciencia. Entonces aquí hablo otra vez de esa fe que dice que habitó primero en su abuela, Loida, después en su madre Eunice, y Pablo está convencido o está seguro que está en Timoteo también. Y quiero recordarles que Timoteo es un hombre enfermo. Y Pablo lo decía en primera carta, que tomas un poco de vino por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pero aquí dice que tiene una fe no fingida. Quiere decir que a veces hay enfermedad de creyentes. Y no vamos a creer aquellos falsos predicadores que dicen, si tú crees en Cristo no te vas a sanar, no te vas a estar enfermo más bien, sino que va a estar sano de todo. No, Cristo no prometió sanidad a todo el mundo, tampoco prometió riquezas a todo el mundo. Bueno, Pablo había impuesto las manos sobre ese joven Timoteo. Usted recuerda que los apóstoles tenían poder de imponer las manos. Y cuando lo hicieron, dieron los dones milagrosos. Bueno, recordamos en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles impusieron las manos sobre los 7 que iban a atender las mesas. Después de esos 7, como Felipe, anduvieron haciendo sanidades, anduvieron haciendo milagros. Bueno, Pablo también ha puesto dones sobre Timoteo, pero ahora está diciendo que debe hacerle vivo ese don. Fíjese lo que dice el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si usted tiene una pequeña chispa o una cosa que está apenas encendida, ¿cómo lo va a avivar o hacerle vivo ese fuego? Quizá echarle poquito de aire, ¿no? Soplando algo para que agarre vuelo. Así Pablo está diciendo al joven Timoteo que ahora tú tienes el don de Dios, pero tú tienes que también hacer tu parte. Cada uno de nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero ese Espíritu Santo no hace todo. A nosotros nos toca también, pues, animarnos, esforzarnos, dedicarnos y aún estar dispuestos a sufrir. Por eso él dice en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de miedo, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vamos a hablar de 3 cosas en el verso 7. Habla de poder, no necesariamente poder de resucitar un muerto. Hay los que hoy día que dicen, bueno, si tú crees en Cristo, tienes el Espíritu Santo, vas a hacer todas las sanidades de los apóstoles. No, Cristo no nos prometió todas las sanidades de los apóstoles. No podemos ir a resucitar muertos, no podemos sanar todo en clase de dolencia, pero sí hay poder en el cristiano porque vamos venciendo lo malo. Y cada día que vencemos lo malo, mañana somos más fuertes para vencer mayores problemas. Y cuando vienen los problemas, no vayan a decir, bueno, ese problema no sé por qué lo tengo, porque de repente el problema le puede hacer crecer en su fe. Porque cuando usted pasa una prueba y lo pasa victoriosamente venciendo con la fe, mañana cuando viene una prueba mayor, cuando viene una montaña más alta, usted lo puede escalar o pasar encima porque usted sabe que Dios me ayudó ayer a vencer y hoy me va a ayudar otra vez. Eso es poder del cristiano, pero también de amor. Muy importante. Otra vez, como ya vimos en capítulo 1, verso 5, otra vez Pablo está hablando de amor y de dominio propio. Recordamos
que en Gálatas capítulo 5, cuando Pablo comienza en el verso 22, hablando de el fruto del Espíritu, sí me parece que el último mencionado es templanza, que es dominio propio. Muy importante, que el cristiano se controla. ¿Y sabe cómo ver si usted tiene buen control de su vida, de su cuerpo? ¿Cómo controlas la lengua? Cuando te enojas, ¿cómo controlas la lengua? Está muy fácil controlar la lengua cuando todo está marchando bien. Pero cuando marcha mal el asunto, cuando comenzamos a tener dificultades y pruebas y problemas, y todavía controlamos la lengua, hay ciertas personas que parecen santitos hasta que tienen un problema y ahí cambian, son otras personas, comienzan a echar maldiciones, malas palabras. Y hasta a veces dicen, no, que tal cosa me hizo perder la religión. Pues no tenían mucha religión, si lo perdieron. Pues damos cuenta que tenemos que tener el dominio propio en la vida, controlarnos, especialmente lo que hacemos, lo que hablamos. Ahora sigue Pablo, después de hablar de dejar esa timidez, porque parece que Timoteo era un joven tímido. Ahora en el verso 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Donde hay vergüenza, no se habla. Cuando se pierde la vergüenza, uno tiene capacidad y valor de hablar. No vamos a tener vergüenza de hablar de Cristo, porque lo ha hecho todo por nosotros. Y Pablo dice también, y ni de mí preso suyo. Pablo no quiere que estuviera avergonzado de él tampoco, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando usted participa en las aflicciones del Evangelio, quiere decir, como tenemos aquí en el pizarrón, cuando hablamos de las aflicciones del Evangelio, los sufrimientos que uno tiene que pasar para ser cristiano, el esfuerzo que nosotros estamos como nadando en contra del corriente. Usted sabe muy bien, si usted va a nadar, pues no está tan difícil nadar con el corriente por abajo, pero en contra del corriente le cuesta. Y así el cristiano está en contra en todo, porque el mundo tiene sus estilos, sus costumbres, sus malas costumbres, y ellos quieren influenciarnos y obligarnos a portarnos y tener las mismas ideas de ellos. Y ya como acabamos de estudiar 1 Timoteo capítulo 6 del amor al dinero, todo el mundo está con ese modo de pensar, de tener más dinero, para que sea feliz. Y el cristiano está viendo, yo puedo estar contento con lo que tengo. El contentamiento con piedad es gran ganancia. O sea, no necesitamos hacernos ricos para estar felices. Yo di cuenta con los años, cuando yo era joven, yo sembraba algodón y yo quería grandes cosechas. Yo quería tener cosechas grandes y tener para comprar mis tractores nuevos y cosas. Quería una casa nueva y no resultó así. Había años que pues yo perdí mucho dinero. Y después, el año siguiente, yo dije, bueno, como perdí mucho el año pasado, espero ganar bien y pagar todo. No, perdí más el segundo vez que el primer año. Entonces, yo llegué con años y años pagando hasta que pude cancelar la deuda. Después me quedé pensando, no, yo no quiero ganar mucho, quiero nomás salir parejo al fin del año. Pues eso es, yo creo que es mejor meta, ¿no? Salir parejo, no debiendo nada, ni quizá ganando nada, pero a lo menos que no debo nada. Eso, como quiera, es ganancia. Cuando estás contento,
con piedad es gran ganancia. Ahora seguimos aquí en el verso 9. Hablando de Dios, hablando del poder de Dios en el 8, ahora el verso dice en el verso 9, segundo de Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Recordamos que muchos son llamados y pocos escogidos. Pero dice, fuimos llamados no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús en los tiempos de los siglos. Entonces Cristo no nos llamó porque éramos tan capaces, tan buena gente. Más bien por su gracia nos llamó aunque éramos pecadores y perdidos. Ahora sigue diciendo verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor o nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Fíjese esa frase, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alguien me va a decir, bueno, ¿cómo es que quitó la vida? Más bien quitó la muerte. Todavía están muriendo la gente. Sí, pero ahora damos cuenta que la muerte no tiene fuerza. La muerte sí está matando mucha gente, pero todos van a resucitar. Ya damos cuenta, porque cuando Cristo resucitó, venció la muerte, no se quedó en la tumba. Ahora tenemos ese, como él dice aquí, que ese poder de saber que Cristo quitó la muerte. Y aunque me muero, ahí no me quedo en la tumba. Eso no es fin nuestro. Entonces, gracias a Dios que sacó a la luz por ese evangelio la vida y la inmortalidad. O sea que ya no hay muerte para el cristiano. Por eso Pablo dice en el verso 11, del cual yo fui constituido, 3 cosas. ¿Qué cosas? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es interesante que un individuo puede ser más que una sola cosa. Pablo aquí dice que es predicador, es apóstol y es maestro. Bueno, cuando leímos de Pedro, Pedro decía que era apóstol, también era maestro, por supuesto, era predicador, pero Pedro también era anciano. Imagínense, Pedro era por lo menos 4 cosas. Hay predicadores que también son ancianos de la iglesia. En ese caso, el predicador puede ser uno de los pastores. Pero muchas veces hay predicadores que no son pastores, porque no cumplen los requisitos. Por eso es siempre bueno que el predicador también se esfuerza a lograr hacer no solamente predicador, sino un anciano, un obispo, un pastor. Pero Pablo está padeciendo, según el verso 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo está en la cárcel. Recuerda cuando escribió 1 Timoteo, no estuvo en la cárcel. Ahora sí está en la cárcel. Ahora está por morir y ya le falta poco y le van a matar. Y le cortaron la cabeza, le decapitaron a Pablo en esa ocasión. Pero dice aquí en el verso 12, y les pedí, ¿recuerdan su tarea que les pedí? Que leyera, que estudiara, segundo de Timoteo, buscando ¿qué cosa? Promesas. Ahora, vamos a ver el verso 12. A ver si hay una promesa en eso o no. Dice, por lo cual asimismo padezco eso, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, a mí me gusta esa frase, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para mí, esto es como, si no es promesa, es muy cerquita una promesa, ¿no? Que Pablo está seguro, y yo creo que nosotros también podemos estar igualmente seguros que el esfuerzo, el trabajo, el dinero que usted ha usado en el servicio, en el reino de Dios, no está perdido. Una vez, cuando mi hijo menor tenía como 2 años, quizá 3,
mi papá le regaló a él una peseta. Y que había otro muchacho ahí, y estuvimos de visita en esa casa, y el otro muchacho, como el tamaño de mi hijo, mi papá también le regaló una peseta. Entonces, era una casa vieja, y las paredes eran de madera, y yo me acuerdo que aquel niño que recibió la peseta se fue derechito a la pared donde había un nudo que se había caído. Y se metió su peseta ahí y se cayó adentro de la pared. Y mi hijo, que era chiquito también, que lo vio hacer eso, se fue derechito ahí y metió su peseta en ese agujero y se cayó también. Los dos perdieron sus pesetas. Pues no había cómo recogerlo. Pues ya se cayó adentro de la pared. Y yo quedé pensando, qué cosa, ¿no? Que no sabían cómo usar ese dinero, lo tiraron, lo perdieron. Y mucha gente en esa vida no saben usar el dinero bien, están puro gaste, gaste, gaste para mí y nada para otros pobres, nada para otros que están batallando, nada para la iglesia. Entonces en el día de juicio no van a tener ningún depósito. Pablo tenía mucho depositado, pero no estamos hablando solamente de dinero, sino trabajo. ¿Cuánto ha trabajado? ¿Cuánto ha sufrido? Y en ese momento Pablo está en la cárcel, sufriendo, quién sabe, hambre, frío. Y él dice que no me avergüenzo. Yo no estoy avergonzado, dice Pablo, por estar aquí en esa cárcel por Cristo, porque yo sé, yo estoy seguro que es poderoso. Fíjese, él sabe que Dios es poderoso para guardar el depósito. O sea, Dios no lo va a perder, Dios no lo va a olvidar. A veces hay gente que cree que Dios no está fijando. Gracias a Dios que Él no se olvida el bien que usted hace. Cuando usted se esfuerza a hacer el bien, Dios está fijando en eso. Ahora, Pablo dice en el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué no me avergüenzo de predicar y decir, vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar la Biblia? Porque son palabras sanas. Son palabras potentes porque son palabras de Dios, inspiradas por Dios. Y cuando el hombre desvía y comienza a estudiar cosas que no vienen de la palabra de Dios, ahí pierde la fuerza. Mitos, cuentos, fábulas, eso no tiene fuerza. Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El predicador necesita predicar sanas palabras, palabras que edifican. Ahora sigue diciendo en el verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y como Pablo enseñó a Timoteo esa buena, sana doctrina, Timoteo ahora está pasándolo a otros. Como ustedes como padres, madres, abuelos, abuelas, deben pasar esas cosas a sus hijos y sus nietos. La sana palabra de Cristo. Para que ellos crean la historia verdadera. Que Cristo vino del cielo, bajó del cielo, se hizo hombre, nos enseñó la palabra de Dios, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ascendió arriba, después de enseñar las manos y los pies y comer con los discípulos y estar aquí con ellos como 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios. Usted puede enseñar esto a sus hijos. No tienen que ser grandes. Recordamos que Moisés fue criado por su mamá, pero después la mamá tuvo que entregarlo a la hija de Faraón. Pero en el lapso de tiempo, cuando la mamá le está criando,
le está enseñando. Tú eres un hebreo. Nosotros adoramos el Dios verdadero. Entonces cuando él entró en el corte y el palacio del rey y le educaron de todos sus dioses de ellos, él no se quedó con eso. Él no estaba conforme de adorar los dioses de Egipto, sino él más bien sabía que había un solo Dios. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá tenían que haberle enseñado de chiquito, pero le quedó grabado en la mente. Pero Pablo entonces dice, guarda ese buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Y después dice en el verso 15, que todos le abandonaron a él en Asia, incluyendo dos hermanos ahí, Fileo y Hermógenes. Pero dice, otro hermano no lo abandonó, más bien a otro hermano lo buscó. Y lo buscó solícitamente, es el hermano Onesífero, verso 16. Y no se avergonzó de sus cadenas, sino lo buscó. Pablo está en la cárcel y lo buscó hasta que lo halló. Y fíjese lo que dice en el verso 18. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. O sea, por el trabajo, por el servicio, por el buscar el bienestar de Pablo, Pablo dice, él no va a perder esa cosa que el Señor le concede, que lo haya, esa cosa buena, que Dios le va a ayudar en aquel día. Bienvenidos ustedes que nos visitan. Dios le bendiga a cada uno. Ahora en el estudio vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo está escribiendo sus últimas palabras. ¿Cómo se sentiría usted si recibiera una carta de su papá poquito antes que se muera? Probablemente esa carta lo va a apreciar más que otras cartas quizá de él, porque son sus últimas palabras. Y aquí Pablo está diciendo al joven Timoteo, poquito antes que él muera, como un mártir, y lo llama su hijo mío en el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya hemos visto en capítulo 1 la necesidad de que avives ese don que tiene. Y ahora dice, esfuérzate en la gracia. La gracia de Dios viene a todos. Pero algunos no se esfuerzan. Algunos no tienen actividad. Algunos no tienen movimiento para Dios. Todo su movimiento, toda su acción es para sí. Pero Cristo vino y murió para todos, para que ya no vive para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Cuando una persona ya no vive para sí, sino vive para el bienestar de otros, para el servicio de otros, esa persona es más feliz que aquel que está nomás preocupado por sí mismo. Yo por 15 años di clases en un asilo de ancianos, cada semana. Yo vi de todo, todas actitudes, pero por general había dos actitudes. La actitud de unos que estaba ahí con el timbre y que con cualquier cosita que querían, jalaban el cordón para llamar a la enfermera que venga a traerme un vaso de agua. Venga a hacerme esto y otro, con cualquier cosita. Y había otro tipo de personas, como una señora de 90 y tantos años que yo vi una vez, que estaba paseando ahí y yo le dije, señora, ¿qué está haciendo? Ella me dijo, yo ando buscando a alguien para servir. Andaba buscando a servir a una persona necesitado y ella tenía más que 90 años, mayor edad que la mayoría de ellos. Aquí Pablo dice, esfuérzate en la gracia. No vas a quedar como un perezoso. Dele ganas, échale ganas. Ahora dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. El mensaje que tenemos no es para quedar con nosotros, es para pasar a otros, es para enseñar a otros. Pero es más efectivo si lo enseñamos a hombres idóneos, capaces de enseñar. En primer lugar, tiene que llevar una vida buena. La vida buena del maestro es lo que le ayuda a tener fuerza en la enseñanza. Porque si va a vivir mal y predicar bonito, cancela toda la buena predicación, su mala vida. Por eso Pablo dice, lo que has oído de mí. Recordamos en capítulo 1, ya lo vimos, que hablaba de las sanas palabras. Otra vez, lo que has oído de mí. Por eso cuando usted predica, cuando usted enseña, enseña lo que aquí tienes, de Pablo, de los apóstoles. Pero dice aquí, y vamos a ver que Pablo en el verso 1 lo llama hijo mío. Usted puede ver en el pizarrón esas ideas. Nosotros somos hijos de alguien que nos ha convertido, pero todos somos hijos de Dios. Y como un hijo sirve a su padre con ganas, nosotros debemos servir a Dios. O sea, yo me acuerdo de mis hijos querían ir conmigo al trabajo. Y tan pronto que ellos ya no necesitaban pañales y que podían llegar al baño solito, yo los llevé al trabajo. Entonces, yo me acuerdo, anduvimos en la carpintería, en construcción de casas, y ahí andaba un hijo chiquito con nosotros. Y él no sabía mucho español, pero algo. Y yo tuve un compañero mexicano, y el mexicano decía a mi hijo chiquito de como 3, 4 años, tráeme una escuadra. Y vino mi hijo corriendo conmigo, dijo, ¿qué es una escuadra? Y yo le dije, es a square. Corrió a la camioneta y trajo una escuadra. Pero así estaba aprendiendo el español también. Y después yo le decía, tráeme tal cosa. Y así él servía. Pues así es un hijo, encantado. Pero en el verso que sigue, fíjese, en el verso 3, dice, tú pues sufre penalidades como, o sea, sufrimientos, como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado no dice, ya me voy a la casa, está muy frío. Ya me voy a la casa, está muy caliente. Ya tengo sed, ya me voy a regresar a la casa. No, no. Sufre. Venga lo que venga, el soldado tiene que quedar en el puesto. Tiene que quedar y sufre más que cualquier otro. Y se han muerto muchos soldados por el frío. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial había un cierto lugar donde los soldados más morían con el frío que con balas. Y yo vi el retrato de un soldado que estaba ahí con su ametralladora, estaba esperando que venga el enemigo, pero ahí se quedó y ahí se congeló y ahí se murió. No se cambió de su puesto, pero nunca se levantó, porque con el frío él no se dio cuenta que ahí se terminó, se murió. Bueno, tenemos que estar dispuestos a sufrir como buen soldado. Pero fíjese, Pablo está mostrando y dice que ninguno, el verso 4, poco difícil de entender, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, yo estoy seguro que Pablo no está diciendo que un predicador no puede trabajar, porque Pablo mismo trabajaba con sus manos. Pablo mismo se sostenía con el negocio de hacer carpas y vender carpas. Entonces, yo trato de entender, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Un soldado no tenía la libertad de vender fruta ahí en el mercado durante el fin de la semana. No, no, no. Él está
dedicado al trabajo. Y creo que Pablo está diciendo, tú no te preocupes de todas las cosas del mundo, dedícate al trabajo que Dios te ha dado. Hay personas que pierdan su capacidad de funcionar bien como cristianos porque se van enredando en las cosas del mundo. Por ejemplo, la política. Bueno, gracias a Dios que hay cristianos que también se meten en la política. Pero a veces se pierde la gente toda su capacidad de servir en el reino de Dios porque se meten en la política y se pierden, se olvidan de las cosas de Dios. Pablo dice, no vas a involucrarte en las cosas del mundo que te va a jalar para abajo y quitar todo su tiempo y dinero y esfuerzo. Ahora el verso 5 comienza a hablar de un atleta. Aquí estamos viendo que Pablo, para darle a ese joven Timoteo muchas ideas, está hablando de un hijo, un buen soldado, ahora un atleta. Un atleta tiene que correr conforme o tiene que luchar conforme a los reglamentos. Aquí dice Pablo en el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No sé si ustedes se dieron cuenta en las Olimpiadas, dieron un premio a un señor porque ganó la carrera al pie, pero después se lo quitaron, porque vieron que cuando lo filmaron, que él pisó fuera de la frontera de su pista, se metió en la pista de otro, y como cortó un poquito la esquina, pues le dio la ventaja. Pero cuando vieron que no corrió legítimamente, lo quitaron el premio. Nosotros tenemos que servir a Cristo, pero en una forma como agrada a Dios. Hay predicadores que trabajan con trucos, con manipulaciones, con sistemas que no son bíblicos. Pues queremos trabajar y correr y luchar, pero legítimamente, en una forma que agrada a Dios, con motivos puros, con motivos correctos. A ver si me explico. ¿Usted ha visto predicadores? Prende su tele, se da cuenta, están diciendo, manda el dinero. Pues ¿qué motivos tienen? Se nota. Dinero, eso es lo que quieren. Bueno, para mí eso no es luchar legítimamente. No estamos predicando el Evangelio como si fuese un negocio para hacernos ricos. Hay algunos sí que lo hacen así, pero no son atletas que luchan legítimamente. Ellos están con motivos malos, con interés personal. Y con ese interés personal quizás se hacen ricos. Quizás tienen la mejor mansión del mundo. Pero no creo que van a alcanzar la mansión que Cristo tiene en el cielo. Ahora sigue diciendo en el verso 6 del labrador. Aquí habla bastante del labrador, cómo debe hacer, cómo debe funcionar, pero dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No se llega el primer día pidiendo sueldo. No. Hay que trabajar primero. Ahora, Pablo está diciendo en el verso que sigue, verso 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo puede reflexionar y pensar bien, ¿qué está diciendo Pablo a mí? Que el labrador tiene que trabajar primero. Entonces, el joven Timoteo va a tener que trabajar para lograr almas. Va a tener que trabajar para esperar cosecha. El trabajo es lo que produce cosecha. Sin trabajo no va a haber cosecha. Entonces, ese joven tenía que pensar, pero Pablo aquí dice en el verso 8, acuérdate de Jesucristo. Eso es la fuerza del Evangelio. Eso es la fuerza del trabajador que está siempre sembrando la buena palabra de Jesucristo. Y que dice del linaje de David. Según que fue escrito,
Si no me equivoco, que fue el Salmo 89, que hablaba de Jesús iba a ser descendiente de David. Y ahora que dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El evangelio que Pablo predicaba mostraba que Cristo no se quedó en la tumba, resucitó. Eso es lo que tenemos que predicar. Porque hay muchos que no creen en las cosas básicas, las cosas verdaderas del evangelio. Dice Pablo en el verso 9 que él está sufriendo penalidades, hasta prisiones. Fíjese, Pablo ahorita está en la cárcel y no creo que era cárcel como algunos ahora, con agua caliente y fría, con electricidad y tele y aire acondicionado y calefacción. No había nada de eso. Quién sabe, muchas ratas, mucho frío, poca comida, mucho sufrimiento, nada de cama, dormir al suelo. Entonces Pablo dice, sufro penalidades como malhechor, pero dice la palabra de Dios no está presa. Pablo sabe que él puede seguir ganando almas. Y recordamos que el libro de Filipenses fue escrito también cuando Pablo estuvo en la cárcel. Colosenses también, Efesios también. Pero en Filipenses, cuando Pablo termina su carta a los Filipenses, es interesante como menciona a un grupo de personas de la casa de César. Y dice en el verso 22, 4:22 de Filipenses, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Imagínense, Pablo está trabajando en el sótano de la casa de César. Pues ¿cómo está trabajando en el sótano? Pues es preso allá abajo, pero está predicando a los que le traen comida, a los soldados, a cada persona. Pablo le está enseñando y convirtiendo, hasta que ahora le manda saludos los hermanos de la casa de César. O sea, convertidos porque la palabra de Dios no está presa. Pablo está ganando almas, las manos quizás están en cadenas, pero está hablándoles y convirtiéndoles. Poderoso es la palabra de Dios. Ahora Pablo sigue diciendo, ¿por qué está sufriendo tanto? Si usted quiere ser predicador, maestro, obrero por Cristo, que tenga los motivos correctos, según el verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Aquí está la razón que Pablo está soportando todo ese sufrimiento, por amor a los cristianos. Los ama, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Otra vez volvemos a esa frase, en Cristo Jesús. Aquí está la salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. No dijo Cristo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. No hay 3 o 4 caminos para llegar al cielo. Hay uno solo. Es por medio de Jesús y su palabra. No podemos alcanzar a Dios por un santo, o por hombres buenos, o por María, sino solo por Jesús y la palabra que nos trajo. Por eso, Él sigue diciendo de ese Jesús, ahora, ¿qué me pasa a mí? Ahora, ¿qué me toca a mí? Verso 11, palabra fiel es esta. Parece que eso fue una pequeña canción o poema de aquel entonces. Y fíjese cómo está en el verso 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está la primera estrofa. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, ¿no dijo Cristo? El que halla su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, lo hallará. Entonces usted está viendo aquí, si morimos con Cristo, no perdimos nada. Viviremos con Él. Verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Cristo tiene un premio para los que se esfuerzan hasta que sufren. Reinaremos. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que la salvación Cristo lo tiene disponible, pero ahora la salvación
está en las manos nuestras. Si somos fieles, alcanzaremos. Si estamos dispuestos a sufrir por Cristo, aunque no es nada en comparación a la gloria que nos va a dar, Él nos va a dar algo. Pero si no tenemos esa dedicación, si no estamos dispuestos a sufrir, no podemos ganar nada. Si le negáramos, Él también nos va a negar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora en el verso 14 comienza a decir Pablo al joven Timoteo, recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual es para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Como un cristiano tenemos que desechar las contiendas. A través de los años, muchos en ciertas iglesias han sido muy contenciosos. Me platicaron de un hombre que le bautizaron y cuando estaba saliendo del agua de ser bautizado, dijo, dame una Biblia, quiero tener una discusión con alguien. Quería discutir con alguien. Esa no es la actitud correcta. Dios no nos ha dado ese conocimiento para meternos en líos y contiendas con otros. Más bien tenemos que usar la palabra de Dios en una forma correcta. Cuando ustedes, hermanas, hacen un vestido, trae un patrón, pone el patrón arriba de la tela y después pone alfileres al patrón, ¿verdad? Para que el patrón no vaya moviendo por aquí y por allá, porque si nomás lo deja aquí arriba sin ponerle alfileres y comienza a cortar, de repente el patrón se va moviendo poquito y se sale más grande o más pequeño, como no quería, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice aquí en el verso 15. Aquí va a hablar en el verso 15 de un obrero. Aquí en el pizarrón vemos el obrero. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La palabra que usa bien es que corta bien, que corta derecho, que corta en una forma correcta, que sigue el patrón bien. Una vez yo tenía un vecino que ocupó un hombre para cortarle bordos en el labor. Tenía el terreno plano y le dijo que vaya a cortarle unos bordos con el tractor bien derechitos. Y dijo, lo que vas a hacer es te vas a fijar allá al otro lado del labor un punto. Y vas con el tractor siguiendo ese punto. Muy bien. El hombre se levantó muy temprano y prendió el tractor y se fue a la labor y ahí pues había bastante sereno. Allá yo veo algo negro allá. Y se arrancó el tractor siguiendo ese punto allá negro. Pues ya y seguía. Y cuando llegó allá se dio cuenta que era una vaca negra. Pero la vaca andaba caminando. No, hombre, volteó para ver lo que había hecho. Había hecho una curva tremenda. No lo hizo derecho, porque siguió un punto que movía. Esa es la misma cosa que pasa ahora. Cuando los hombres hoy nos dicen, no, que Cristo me dijo, tuve una revelación. Pues aquí tenemos el libro de Mormón, que Dios reveló más y necesitamos más y más. ¿Qué están siguiendo? Un punto que está moviendo. Eso no sirve. Tiene que aprender a usar bien la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha dejado no se cambia. Jesús es el mismo ayer y hoy y para siempre. Su doctrina no se cambia. Y quiero que se fije conmigo en Hebreos capítulo 13. Ese verso que yo acabo de citar, en Hebreos 13, dice el escritor en el verso 8, lo que yo acabo de mencionar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero en el verso que sigue, fíjense lo que dice el escritor, verso 9.
no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo ayer y hoy para siempre. Por eso no vamos a seguir doctrinas diversas y extrañas. Porque vienen más y más doctrinas. Pero no están en la Biblia. Pero Cristo nos dejó un mensaje que permanece para siempre. ¿No dijo Cristo? Que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, seguimos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Que Pablo dice en el verso 15, un obrero. Ahora, ¿cómo debe trabajar el obrero? Cortando derechito, usando bien la palabra de Dios, no estirando, no torciendo. Pedro nos habla de los que tuercen las escrituras para su propia destrucción. Pero aquí en el verso 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Entonces, el obrero tiene que evitar ciertas cosas porque esos conducirán más y más a la impiedad. Y dice que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjese, aquí vienen dos hermanos que comenzaron a decir que ya pasó la resurrección. Ahí dice verso 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Me platicó mi hija que asistió a una congregación allá en el norte, que ahí andaba un hermano en la iglesia diciendo que ya no va a haber resurrección, que ya pasó. Pues yo creo que es primo hermano aquí con Himeneo y Fileto. Pues está diciendo la misma cosa de ellos. Bueno, esa clase de gente deben sacarlo de la iglesia, no permitirle que siga trastornando la fe de algunos. Ahora dice en el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Gracias a Dios que Él conoce los suyos. No me toca a mí ser juez de otros. No me toca a mí tener que decidir quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Deja esto con Dios. Deja el juicio con Dios porque Dios conoce los suyos. Gracias a Dios. A mí no me toca ser juez. Pero a mí me toca hacer la segunda parte de ese verso, que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí viene lo que me toca a mí. Eso es el fundamento firme. Dios conoce los suyos, no se le va a olvidar quiénes son, y que cada uno que confía en Cristo, que invoque el nombre de Cristo, que apártese de la iniquidad. Porque es un engaño de sí mismo si creemos que podemos pecar y esconder ese pecado y que Dios no se va a dar cuenta. Sí se da cuenta. Por eso mejor abandonar el pecado totalmente. Ahora comienza a hablar de la vida santa. Y fíjense en el verso 20, comienza a hablar de los utensilios, como tenemos aquí en el pizarrón. ¿Se ha fijado usted? Si va usted a un restaurante, no importa qué color es el plato en que le sirven, no importa que sea de barro o de cualquier clase de plato que sea, pero lo que importa es que sea limpia. Que sea limpio el plato, ¿verdad? Eso es lo que cuenta. Ahora, pensando en eso, Dios quiere un utensilio limpio. Fíjese lo que dice en el verso 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así es en la casa. Aunque en la casa nuestra no habrá de oro ni de plata, pero sí hay de aluminio y hay de hierro y hay de plástico, ¿verdad? Y hay de barro. Pero tenemos basureros que no son de mucho honor. Son plásticos y no valen mucho. Pero tenemos platos y no son muy costosos, pero sí, mientras que son limpios, sirven por mucho.
¿Qué prefiere usted? ¿Un plato de oro sucio o un plato de barro limpio? Si tiene que comer de ahí. Pues si vamos a comer, pues mejor lo limpio, ¿verdad? Así piensa Dios de nosotros. Por eso Él dice, usted va a ser útil al Señor, dispuesto para toda buena obra si usted se limpia de lo malo. Ahora verso 22 habla a los jóvenes, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La juventud, ¿cómo es? No tiene mucha experiencia. Tarde o temprano le van a ofrecer un cigarrillo. Y uno piensa, ¿cómo será? ¿Cómo será probarlo? Le van a ofrecer una cerveza. El sexo fuera de matrimonio. El diablo lo pinta como muy bonito. Como si fuese una cosa muy hermosa. Pero no es. Trae vergüenza, trae tantos problemas del organismo de uno, tantos problemas emocionales que a veces las personas nunca recobran de esas cosas, su estabilidad. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. No comiences a practicar lo malo porque le va a llevar a la muerte. Tengo varios compañeros míos, incluyendo una muchacha que sentaba a mi lado en la escuela. Ya está muerta por el fumar. Comenzó muy jovencita ella a fumar. Ya está muerta. Pues no pensaron bien. Agarraron las pasiones juveniles. No vale la pena. Hay que huir de esos. Y también dice en el verso 23, antes de pasar a 23, nótense en la última parte de 22 que habla de los de corazón limpio, que tú tienes que andar con los de corazón limpio. Si andas con gentes con malos pensamientos, con pensamientos sucios, te van a contaminar. No puedes andar con los perros sin que le pegue unas pulgas. Es la misma cosa. No puede andar con mala gente sin que se le va a contaminar con algo. Ahora verso 23. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez dice, cuidado con las contiendas. No vas a andar en las contiendas. Hay cuestiones necias. Bueno, siempre hay que ver cómo está el corazón de la persona. A veces hay gente que trae una pregunta, una cuestión que es necia, pero tiene corazón sincero. Y quizá usted puede contestarlo rápido. Siempre hay los que dicen, ¿y qué de Caín? ¿Dónde tuvo su esposa Caín? Bueno, mucha gente está buscando hacerle quedar mal la Biblia o algo. Pero usted puede contestarlo fácil, una pregunta así. Bueno, dice que Eva fue madre de todos los vivientes. Entonces ahí nomás, que sacan la conclusión ellos. Tenía que haber casado con una hermana o sobrina. Así se casaron en primeras épocas. Pero como quiera, son preguntas a veces necias que tenemos que evitar. Y no queremos meternos en contiendas. Ahora, va a comenzar a hablar en el verso 24 de un siervo. Porque un siervo o el siervo del Señor no debe ser contencioso. Siervo es un esclavo, uno que está dispuesto a servir, pero no servir para buscar pleitos. No sé si le ha tocado alguna vez trabajar donde había un busca pleito. Y con cualquier cosita estaba ya listo a pelear. Aunque usted anduviera trabajando bien y con cualquier cosita ya está enojado contigo. Pues eso no sirve por nada. Esa clase de gente debe ser desocupado al instante. Pero Dios también sabe desocupar los que son contenciosos. Más bien, cuando queremos ayudar a una persona,
tenemos que ser amables. Fíjese lo que dice 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Va a lograr más siendo amables que siendo severos, toscos, rudos, fuertes. Dice, apto para enseñar, sufrido. Así el siervo de Dios va a lograr mucho, así. Pero sigue diciendo, ¿cómo lo vas a corregir a aquellos que andan mal? En el verso 25, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen. No vamos a dejar la idea que nosotros sabemos todos y él no sabe nada. Al contrario, hay mucho que nunca vamos a entender estando aquí en la tierra. Tenemos que estudiar diariamente la Biblia para entenderlo. Y cada día que estudiamos, damos cuenta que entendemos muy poquito. La palabra de Dios es extensa, es profunda. Y aún como el Evangelio de Juan, una cosa escrita que aparentemente es muy fácil de entender todo, tiene sus partes tan profundas que los mayores eruditos han pasado toda la vida tratando de entender ciertas frases y ideas de Jesús, porque son muy profundos. Pero queremos tener mansedumbre para corregir a la persona. Si quizá Dios le concede el arrepentimiento para conocer la verdad, Dios también tiene que estar de acuerdo, porque si aquella persona ha ofendido a Dios, ha dedicado a lo malo, Dios también sabe guardar a esa persona bajo la condenación hasta el día de juicio, dice Pedro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de ir en contra de Dios voluntariamente, ir en contra de Dios pensando, al cabo, el día que ya estoy por morir, me voy a pedir perdón y ya voy a arreglar todo. Cuidado, esa actitud no sirve. Dicen, y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hay ciertas personas que están en la trampa ya del diablo. Y si Dios les conceda el arrepentimiento, usted con la mansedumbre va a ayudarle a sacar la pierna o el pie de la trampa del diablo. Usted lo va a abrir la trampa y ayudarle que salga. Eso es lo que queremos. ¿Qué hemos visto en este estudio? Hemos visto una serie de maneras de pintar cómo está el siervo de Dios. Hemos visto el activo, uno que tiene que estar activo en el servicio como un hijo, sirviendo como un hijo, como un buen soldado, dispuesto a sufrir, como un atleta, dispuesto a servir, pero conforme a los reglamentos, como un labrador, que no espera cosecha al día que siembra, que tiene paciencia a esperar, como un obrero, que usa bien la palabra de Dios, que no la tuerce, como utensilios limpios de la contaminación del mundo, y como un siervo que no es contencioso, sino como un siervo que está dispuesto con mansedumbre a corregir a otros que andan mal, porque muchos andan mal pero no saben que andan mal. Andan adorando ídolos, andan orando a los muertos, cuando ¿de qué me sirve orar a un muerto? El muerto no me oye, el muerto no me contesta, el muerto no me ayuda. Mejor orar al vivo, a Cristo, que resucitó, ascendió arriba. Por eso dice que Cristo siempre vive para interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él. Por eso oramos al Dios vivo en el nombre de Jesús y recibimos la ayuda que solamente Dios puede dar. Que Dios nos ayude, hermanos, poner en práctica lo que hemos estudiado, de no tener miedo de sufrir, de esforzarnos, dedicarnos y usar bien la palabra de Dios, porque a su tiempo vamos a lograr una cosecha. Que Dios nos ayude.